A tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Pero el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Hola, Dios te bendiga. Todavía, aleluya, estamos aquí. Esta parte va a ser nuestra lección número 48, pero es una segunda parte del capítulo 35 de Génesis, que yo creo que se nos va a abrir hasta 3 clases, por la parte que yo veo. Pero nada, vamos a ubicarnos. Pastor Héctor Santiago, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús, nuestro ministerio ciñéndose la toalla. Es un ministerio de capellanía, es un ministerio que estamos formalizándolo en el gobierno porque necesitamos ayuda. Déjeme decirlo de esta manera. No hay manera, no hay forma de nosotros poder darle comida a un deambulante, llevar pamper a alguien que necesita, que está encamado, está encamada, una medicina, a alguien que necesita un medicamento. Eso no hay forma si no hay ayuda, si no hay una manera de que alguien nos ayude a empujar la carreta. Así que ya prontito vamos a tener una manera en que usted pues pueda identificarse con estas cosas y que pues nos pueda ayudar para que nosotros a nuestra vez pues podamos también ayudar adelante. Pero mientras tanto pues seguimos estudiando la palabra, que es lo que más nos interesa y más nos importa en este tiempo, en esta sección que es de estudio, Así que estábamos en el capítulo 35. Señor, presentamos a ti esta parte, pidiéndote que tú nos ayudes y que tú, oh Dios, nos bendigas y que lo que estamos enseñando pues sea pertinente al corazón de alguien que lo necesita. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Y en la primera parte de este estudio, que usted lo puede buscar, y son promedio de 35 minutos, lo puede buscar y puede verlo y luego amarrarlo con esta segunda parte, y que tiene que ver con el requerimiento de Dios a Jacob para que regrese a Betel, a Luz. Se llamaba de origen Luz y luego pues le puso Jacob ese nombre de Betel, y que regresara a Betel y allí hiciera un altar. Era un altar para que en este lugar adorase a Dios. Ya pasase de solamente pasar por allí y tener una referencia a ser un adorador, a ser un hombre o una mujer de Dios. Y eso son cosas que tenemos que aprenderlas, porque a nosotros Dios nos requiere lo mismo, seguimos siendo los mismos humanos. Y estamos en el capítulo 35, habíamos leído del 1 al 7, y entonces donde allí en el 7 dice que edificó el altar y lo hizo y le puso por nombre el Betel. El lugar era Betel y le puso el Betel. El 8 dice: entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut, encina del lamento. Esta mujer parece que era, fíjense, hay personas en la Biblia que se nombran así de momento, que no hay una historia de su desarrollo, y tal parece que no tiene ninguna trascendencia, pero parece que sí, que ella era muy amada y que en alguna medida tenía una relación profunda con Rebeca. En Génesis capítulo 24, verso 59, y lo leímos así someramente cuando estuvimos hablando del tiempo aquel cuando Abraham mandó a su criado a buscarle una mujer para Isaac. No sé si usted recuerda eso. En ese tiempo
cuando ya el criado se quería regresar, el capítulo 24, verso 59 dice, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, que estaba en la casa, no de Labán, sino en la casa de su padre, y en Harán. Y entonces, cuando ya él le dijo, déjenme ir porque yo he venido con un propósito y tengo que cumplir mi propósito y no me puedo detener para nada, dice, dejaron ir a Rebeca y a su nodriza. Y el criado de Abraham y sus hombres pues se fueron. Y esa mujer, que ahí dice su nodriza, nada más, no dice nada más, es una mujer importante en la vida de Rebeca, es una mujer importante en todo el desarrollo de la vida de Isaac, su matrimonio, sus hijos, Esaú, o sea, todo lo que tiene que ver con esta vida de esta gente, y no se le nombra hasta ahora que muere. Ahora cuando en el capítulo 35 muere, dice, y murió Débora. ¿Y quién era Débora? Pues Débora es esa nodriza, esa madre que estaba allí para criar, para cuidar a Rebeca. Y la cogieron y debajo de una encina, y fíjense que en la encina le ponen Alon Bakut, encina del lamento, que tuvo un impacto allí, y que hubo lamento y que hubo dolor, porque hay personas que dejan huella en el mundo. ¿Quién no deja nada? Hay quien pasa por el mundo y parece que ni pasó. Pero usted preocúpese por dejar huella. Esto no quiere decir que se convierta en un escritor o que se convierta en una persona famosa. Conviértase en alguien que su familia pueda admirar, que su entorno pueda admirar, sobre todo su familia, que sus hijos hablen bien de usted, que su esposa, su madre, su padre, los que están relacionados con usted, hablen bien de usted. Hablen bien de usted, y que cuando usted se vaya de este mundo, alguien se duela, no se alegre de que se fue, sino que se duela de que usted se fue. Entonces dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Este verso está dando una reversa, un cambio para hablar de ese Jacob que Dios lo bendijo. Recuerde que Jacob era un usurpador, llevó ese nombre que era indigno durante mucho tiempo, y Dios le cambia el nombre, lo llama Israel, y va a ser el padre de las naciones, y también va a ser el padre de lo que es una nación que va a traer a Jesucristo al mundo, de donde va a salir María y donde va a salir José. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Recuerde cuál es el concepto para omnipotente. Te debes contestar allá, el Shaddai, un nombre de Dios. Yo soy el Shaddai. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Recuerde que le dije, sálgase del capítulo 12 y meta también el 35. Si usted va a hablar de Israel y va a hablar de que la tierra que ocupa en Canaán se la dio Dios, utilice el 12 del capítulo 35, donde Dios reafirmó con Jacob el mismo mandamiento, la misma promesa: te haré una nación grande, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, de ti saldrán reyes
Y ahí Israel pues tuvo reyes. Dice, y se fue de él Dios, del lugar de donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Y está haciendo una referencia para que usted entienda de dónde sale el concepto de Betel. Y dice que utiliza el concepto libación. Déjeme explicarle ese concepto para que usted también pues vaya aprendiendo conceptos. La libación es una ofrenda líquida. Es una ofrenda que se hace para adoración, para agradecer o para consagrar algo, separar algo para Dios. Y en este caso es de aceite, y es una introducción que hace el Génesis al aceite, que luego se verá aceite en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico, pues, habrá aceite en montones. Incluso cuando usted venga al Nuevo Testamento, cuando hable de la iglesia, por ejemplo, Santiago hace una referencia al aceite. Únjalo con aceite, hablando de un enfermo. ¿Está alguien enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia, porque los ancianos en la iglesia, los que son separados, los que Dios llama para una labor, y en este caso para una labor que tiene que ver con sanidad divina, obvio. Si no tiene el Espíritu Santo, si no está lleno del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no pone en usted dones de sanidad divina, pues de más está decir que lo que usted va a hacer allí es bañarlo de aceite y no va a tener ningún resultado, porque el resultado siempre va a estar amarrado en Dios, no en cosas que nosotros podamos hacer. Si nosotros fuéramos a hacer cosas que tienen que ver con actos y que eso va a tener un resultado divino, pues diríamos que muchas de las cosas que la gente hace en el fin de año, pues le va a tener resultado. Y alguien que tiene una situación de dinero y hace unas cosas y viene el dinero, y alguien está falto de amor y hace unas cosas y viene el amor. Pero eso es humano, eso es mentira. Todo eso que a veces ponen en revistas, periódicos y qué sé yo, eso son cosas que habla de algo que uno quiere que le digan, y no tiene ninguna funcionalidad. Pero en el mundo espiritual sí hay unas cosas que tienen funcionalidad, que hay milagros, pero los milagros están contenidos en Dios. Entonces, ustedes tienen una enfermedad tal o cual, cáncer, qué sé yo, aquello, no le pongamos nombre, pues son tantas las que hay, y la Biblia dice, únjalo con aceite, y dice, si hubiese cometido pecado, le serán perdonados, y la oración de fe sana al enfermo. Entonces, tenemos que creerle eso, porque es de lo que se trata la Biblia, de lo que se trata el desarrollo de la Biblia. Y ahora él está diciendo que Jacob, que es Israel, entendió eso en el Génesis, en el origen. Hay que hacer un altar, y en el altar hay que consagrar el altar a Dios. Ese altar no es para otros dioses, para otra cosa, para adorar a alguien más. Es para lo que tiene que ver con Jacob y con la iglesia y con Dios y con mi relación con Dios. Déjenme entrar en este capítulo 16, que le dije que estaba en la parte final del capítulo 35, el verso 16. Y quiero que usted coja esta información, porque cuando yo vaya a hablar de José, me va a hacer falta esta información. Esta información no se habla mucho, pero yo quiero que usted ubique en el tiempo esto que vamos a leer ahora.
lo ubique en el tiempo, porque por alguna razón, cuando se habla de la historia de José, un poquito más adelante, Jacob como que le pone más atención a José, como que era el hijo que tuvo en su vejez, pero a Benjamín también lo tuvo en su vejez. Lo que pasa es que la situación de Benjamín es una triste, y tal vez le hace un recuerdo a Jacob de algo triste, y entonces tal pareciera que José en un momento dado es el menor, y lo que el capítulo 35 está tratando de introducirnos es que José era el menor hasta esta escena del Betel, que todavía no es la escena donde José es vendido a Egipto, eso vendrá posteriormente, pero en esta escena del Betel, y es bueno que usted lo agarre porque nos da tiempo, y en esta clase algo que yo he querido establecer son los tiempos, el orden de las cosas. Dice, después partieron de Betel, o sea que estamos dentro de la ida a Betel, a adorar y a hacer el acercamiento a Dios. Y había como media legua de tierra para llegar a Éfrata, que es Belén. Recuerden que Éfrata, déjame ver si tengo aquí Miqueas capítulo 5 y verso 2. Miqueas 5:2, que dice Belén, Éfrata, que era la más pequeña entre las ciudades, de ahí te saldrá un Salvador, que dice Miqueas capítulo 5 verso 2, porque la historia que usted conoce, que en estos días se ha estado hablando de que María, que fue a Belén, ella era de Nazaret, pero fue a Belén, y allí no había mesón para ella, y allí tuvo a su hijo en medio de un pesebre, todo ese tipo de cosas que pues, la tradición nos las va enseñando, y pues aprendemos Biblia con ella. Pues dice que faltaba media legua de camino para llegar a Éfrata, o sea, lo que quiere decir que una de las que fue allí y que dejó los dioses esos que trajo desde Labán y que los tenía escondidos allí, pues los dejó allí en Betel, y cuando va hacia Éfrata, que está preñada, dice cuando dio a luz Raquel, hubo trabajo en su parto. Ese es el verso 16. Déjeme leer el Miqueas 5:2 como se supone que lo lea. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Eso es lo que establece Miqueas capítulo 5 y verso 2. Y entonces dice, y aconteció, estoy en el verso 17 porque estoy leyendo esta. Y aconteció cuando como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también saldrá este hijo. Y no es José. José ya estaba dentro de los hijos de Jacob que vinieron de Padán Aram. Dice, aconteció que al salirse del alma, y eso es un símbolo, una manera de decir que se murió, llamó su nombre Benoni, hijo de mi dolor, mas su padre lo llamó Benjamín. O sea, el nombre que le dio ella antes de morir fue Benoni, hijo de mi dolor, porque es el hijo que se relaciona con quitarle la vida. Recuerde que no estamos en este tiempo de cesáreas, de placas, de Maray, de todo ese montón de cosas que hay ahora, que una mujer que va a dar a luz, ya el médico sabe cómo viene el niño y todo esto. Allí estamos en el Génesis, estamos en el origen. Era por ahí lo dice partera, le dijo la partera era, ¿cómo dice? La nurse, la persona que estaba a cargo de esto, era el médico, que ahora pues hay médicos especializados en todo, y dice, se le salió el alma. Al que se le sale el alma se muere, porque la Biblia
lo establece, que el alma es el ser vivo, es lo que somos. Y tenemos un espíritu que nos acerca a Dios, que nos hace consciente de Dios y de su realidad, pero también tenemos un alma que hace que amemos, que odiemos, que nos movamos en lo que es la vida, lo que es el ser, lo que es el cuerpo, le da vida a este cuerpo. Y dice, Benjamín, o sea, lo llamó Benjamín, que yo decía, Benjamín siempre va a ser el más pequeño, va a ser más pequeño. Pero cuando estemos estudiando a José, vamos a tener que enfrentar el por qué en la vida de Jacob, siguiendo la línea de Isaac, que amó a Jacob, que amó a Esaú, cuando Rebeca amaba a Jacob. Ahora en la línea de Jacob se detiene en José, hace unas cosas que tiene que ver incluso hasta con un manto de colores, etcétera, etcétera, que es lo que hace que los hermanos de José lo odien. Pero no habla de Benjamín como si Benjamín no existiera, o como que cuando se perdió José, Benjamín no está en la escena. Esas son cosas bíblicas, porque la Biblia, recuerde que tiene un plan, tiene una línea, y en su línea que está buscando poner a Jesús en el mundo, no está Benjamín. Benjamín, lo más que se puede hablar de un Benjamín es que el primer rey de Israel, que fue Saúl, era benjamita. Saúl era benjamita, es lo más que se puede decir. Y que por ser el menor, Benjamín, pues ya usted sabe que cuando fueron a heredar, pues el menor pues heredó menos que los demás. Y José, que tiene a Manasés y Efraín, hereda 2 veces. José hereda 2 veces. Y la Biblia va a traer la historia de José por causa de todo el evento de Israel, o Jacob entrar a Egipto y el desarrollo de Israel. Y a Benjamín como que se desaparece del mapa. Sin embargo, aquí lo estamos ubicando antes de la historia de José. Él salió y dice, así murió Raquel, fue sepultada en el camino de Efrata, en el camino de Belén, que es el camino a Belén. Recuerde que Abraham tenía un lugar para enterrar a sus difuntos, Isaac igual, y Jacob pues también será enterrado en el lugar de su papá, pero a esta la tuvo que enterrar de la misma manera que en el capítulo anterior, en una encina en Betel enterró a la nodriza Débora. A esta la enterró en el camino de Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura para saber dónde estaba, porque yo no comparto ni que se le vaya a hablar a los muertos, ni que se adoren como si estuviesen vivos, pero tampoco comparto que se olviden. Ese asunto de que dejar que los muertos entierren a sus muertos tiene una connotación, y yo no comparto el que usted entierre a un ser humano, o a un padre, una madre, y que luego pues ni sepa dónde está en el cementerio. Pero nada, tampoco estoy yo aquí estableciendo una ley de que usted tiene que hacerlo como yo. Yo lo que estoy diciendo es que no comparto esa idea. Comparto la idea de que hay que saber dónde están los muertos nuestros, y saber que nadie los cogió y los sacó y los botó. En ese sentido, tampoco estoy estableciendo aquí que mejor cremación, o si cremación es bueno o es malo, o enterrarlo. No, pero en ese sentido, digamos que si no va a velar más por una persona que murió y lo enterró en un sitio,
y no va a haber más, pues entonces la cremación sería una opción, que por lo menos pues puede ser, ¿sabe? Bueno, pues se cremó y la ceniza pues se dispusieron de la forma que sea. Pero ellos, yo estoy hablando del Génesis, porque estoy enseñando el Génesis. Y en el Génesis, Abraham, Isaac, Jacob, Israel, velaron por los que fallecían, velaban, tenían lugares para enterrarlo. Y entonces dice, levantó un pilar sobre su sepultura, y esta es una señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Bueno, no será hasta hoy, no sé si es hasta hoy, siglo XXI, año 2026, pero sí sé que hasta el momento en que estaban escribiendo el Génesis, que sería 500 años después de que ocurrió, 1000 años después, no sé, cuando escribieron el Génesis, que se le atañe a Moisés, pues estaba ese montón allí. Pues sabía dónde estaba Raquel. Y si levantó hasta hoy. Y si salió Israel, que es Jacob, fíjense que ahora lo está llamando por su nombre que le puso Dios, ya no lo está llamando Jacob, y plantó su tienda más allá de Migdal Edar, torre del rebaño. Torre del rebaño. O sea que entonces ahora Jacob se está ubicando, se está reubicando, ni está donde se fue después de Esaú, ni está en Betel. Ese concepto, torre del rebaño, Miqueas capítulo 4, versos 6 al 8, mire cómo dice, lo busqué para que tengamos esa información. Dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Eso es el pueblo de Israel, no Jacob, el pueblo de Israel. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Dice, y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. O sea, que aquel lugar, torre de rebaño, donde Jacob se ubicó, tiene que ver con Jerusalén, tiene que ver, o sea, estas ciudades luego van a ir intercambiando nombres, pero tiene que ver con David, tiene que ver con Jerusalén, tiene que ver con Belén, tiene que ver con Jesús, con su nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, después vino Jacob a Isaac su padre, que fíjense que ya se había desaparecido Isaac vamos a decir, de la escena, hasta el tiempo aquel donde le dijo, vete a Padán Aram con tu tío, con tu tío, el hermano de tu madre, y mira a ver lo que hace. Pero todavía está. Cuando Jacob había regresado, Esaú, lo que yo le dije, a lo mejor Jacob estaba pensando, cuando se muera papá, Esaú me mata. Pero no, vino Jacob y Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, que va a ser otra ciudad importante en Jerusalén, Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac desde el principio. Ese era el lugar donde ellos habitaron. Y fueron los días de Isaac 180 años. Recuerde que Abraham murió de 160 y pico de años. Y cuando tenía 100 años decían que estaba viejo y que tenía problemas y que qué sé yo qué. Pero este duró 180 años. Todavía en ese tiempo se duraba bastante tiempo. Hebrón es uno de los lugares más importantes en la Biblia. Génesis 13, lugar donde habitó Abraham, que lo dice el mismo capítulo 35. Génesis 23, allí Abraham compra la cueva de Macpela en Josué,
la cueva de Macpela, donde enterró a su muerta Sara. Y Josué 14, Caleb le pidió a los 80 años a Josué que le cumpliera la palabra de Moisés concerniente a los dos espías que eran Josué y Caleb, que fueron y trajeron buenas noticias y tenía que heredar. Y a los 80 años Caleb le dice a Josué: dame la montaña donde están los gigantes. Y eso era Hebrón. Segunda de Samuel, David ungido como rey, creo que por 7 u 8 años estuvo en Hebrón. Fue su primer reinado solamente con los de Judá. Después entonces el resto de las tribus de Israel lo erigieron rey también. Y su significado espiritual tiene que ver con comunión con Dios, herencia, fidelidad recompensada y lugar de formación de reyes. Eso es Hebrón. Lo va a encontrar muchas veces en la historia de David y en la historia de Israel. Lugares dentro de Canaán. Recuerde que al final, en el tiempo de Jesús, lo divide como Jerusalén. Jerusalén estará Belén, estará Hebrón. Y es una palabra que a veces hasta la decimos incorrectamente. Pero nada, síguela diciendo incorrectamente, no hay ningún problema con eso. Sión, el lugar. A veces hasta le ponemos un acento en la O y le llamamos Sión. No es Sión, no es Sión, es Sión, sin acento. El lugar del gran rey, el monte de Dios, donde Dios se manifestaba. En los cánticos, pues cuando usted lo esté escribiendo, los cánticos, no le ponga el acento, porque no puede cantarlo Sión. El monte de Sión, a los lados del monte de la ciudad del gran rey. Y exhaló Isaac el espíritu. Acuérdese de lo que dijo de Rebeca: exhaló el espíritu. El espíritu dice que vuelve a Dios quien lo dio. Exhaló el espíritu. En otro caso, pues dice que le salió el alma. Le salió el alma. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nosotros un alma y un espíritu. El espíritu, la Biblia dice, vuelve a Dios quien lo dio. Porque en el Génesis dice que Dios sopló espíritu de vida. Sopló espíritu en el muñeco Adán, el muñeco de tierra. Y dice, y se convirtió en un alma viviente. O sea, el espíritu entró al muñeco de tierra y lo convirtió en un alma viviente, un ser viviente. Es otra expresión, un ser viviente. Así que cuando sale el espíritu, usted se muere. Pero si lo dice de otra manera, sale el alma, exhala o sale el alma, pues se muere. Está diciendo lo mismo, pues es un ser, somos carne, pero también tenemos 1% de espiritual. Somos espirituales. Salió del espíritu y murió y fue recogido a su pueblo. Fue recogido a lo que estaban haciendo, lo que Abraham comenzó para pues enterrar a sus muertos, viejo y lleno de días. Eso, gloria a Dios por los que puedan morir así, viejos y llenos de días y con buena mente y bueno, con buena salud. No va a poder ser porque nos vamos deteriorando. Dice, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Dice, a veces las historias reales no tienen un final feliz. Lamentablemente, cada individuo es un mundo y una historia, y se resume cada historia diferente, a veces con tristeza. En esta ocasión sí ocurrió un final feliz, donde dos hijos que en un momento dado se odiaron, se pueden juntar para enterrar a su padre, que es el orden divino, que los hijos entierren a los padres. Y Esaú y Jacob se reconciliaron
y sepultaron a su padre Jacob. Terminamos el capítulo 35 de Génesis. Recuerde que usted me puede escribir, tanto para pedirme temas que podemos desarrollar en una reflexión o para decirme lo que les dije, cuál es su preferencia. Si usted quiere que sigamos con la historia de Jacob, en este momento, con la historia de José, en este momento, pero que añadamos media horita en otro día de la semana para comenzar lo que va a ser nuestro estudio de Daniel, la profecía de Daniel, que nos lleva a algunos elementos del Apocalipsis que vamos a ver, pero tenemos que hacer un orden, porque el libro de Daniel nos da un orden en lo que es el mundo, lo que es Dios. Así que ministerio, ciñéndose la toalla. Esta sección, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús y específicamente buscando a Jesús en el libro de Génesis. Pastor Héctor Santiago, recordándote que nos encuentras por YouTube, nos encuentras por Facebook. Este estudio sale a las 6 de la tarde todos los lunes, pero todos los días, tanto la hermana Damaris, y la hermana Denise van colgando diferentes temas o leyendo para aquellas personas que tienen problemas de visión, leyendo la Biblia o diciéndonos qué libro debemos trabajar, que se está ya en los Corintios, ya se terminó el libro de Romanos. Así que propóngase con nosotros en este año leer lo más posible de la Biblia. Te damos las gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Y te pedimos, Señor, que tal vez un comentario sirva para un hermano, para una hermana, sirva de ayuda para aclarar una duda o para cambiar su vida y entregarla a ti. Yo te adoro y te glorifico este día, Señor, y te doy las gracias. Amén. Amén.